del láser o de estas ondas es la hemoglobina, ¿cierto? Sí. En el caso del pelo, obviamente es las células madres que hacen crecer el pelo, pero curiosamente para que el vaso se dañe no tienes que pegar la hemoglobina, tienes que pegar a los vasos sanguíneos. Y para que se dañe el pelo y no crezca tienes que pegar el bulbo y la vaina externa, que no tiene pigmento. Entonces la pregunta es cómo entonces funciona. Hay una teoría que le comenté que es la teoría de la fototermólisis ampliada, que significa que tú para quemar ese lacto puedes quemar este celular y que el calor se transmita, ¿no? Por eso es que el pelo requiere pigmento para poder ser eliminado. Si tú tienes pelo blanco, el pelo blanco prácticamente con láser va a ser imposible, ¿no? O sea, no, hay por ahí alguien que dice que se saca el pelo, que sangre, le pesa un iodinio. Sin comentarios, pero bueno, lo van a escuchar, ¿ya? Para el pelo blanco está descrita la electrolisis, ¿no? El pelo sin pigmento es medio complicado, ¿no? Por no decir yo, igual no me dedico a sacar pelo blanco, no funciona. Las penetraciones que hay que tenerlas presentes, yo te comentaba que es un gran equipo porque tienes 3 penetraciones, entonces tienes una superficial que es el KTP, que este KTP que trae el Suprema es un gran KTP sin consumible, vas a ver ahorita ejemplos de lo que te voy a enseñar. Tienes una intermedia, que es la alejandrita, más o menos en milímetros, estás más o menos calculando que un KTP te puede estar llegando en promedio. Por si acaso llegó mi paciente que espera de rosácea. Ok. Ya. Okay, entonces tenemos aproximadamente las penetraciones de un KTP deben estar bordeando entre 1 o 2 milímetros, que son prácticamente muy parecidas a lo que es un láser de dye. Es prácticamente muy similar a lo que es una luz pulsada. Entonces cuando tú tienes un problema superficial, vas a utilizar o un KTP, o un dye, o una luz pulsada. O sea, son los 3. Teniendo en cuenta que el dye tiene o sea, es grandísimo, el dye es muy bueno. El detalle es que para manejar un dye necesitas refrigeración, menos 16 grados, requiere ser consumible, la lámpara hay que cambiarla, cuesta $20,000 anuales, así no la usas, hay que prenderlo todos los días. Entonces es un muy gran problema tener el dye, ¿no? Entonces a su alternativa salen los láseres inconsumibles, ahí entra a tallar el KTP. Bueno, hay otra marca que tiene KTP pero tiene consumible, lo hacen básicamente para la dama, pero este KTP es prácticamente limpio, puedes disparar lo que quieras y no vas a tener problemas. El alejandrita ya penetra más, el alejandrita ya básicamente va a estar teniendo 3 milímetros de penetración, entonces te va a servir para aquellos problemas en los cuales tú estás pronosticando que la lesión está un poco más profunda. Un gran ejemplo podría ser una mancha vinoporto hipertrófica, esa ya está en 3 milímetros. Si tú te metes con un KTP solamente, con una hipertrófica, vas a avanzar muy poco porque está muy profundo. Entonces ahí ya necesitas meterte un poco más. Y si tienes lesiones ya muy profundas, ya tienes que pasarte con un iodinio, que es el láser que tiene la mayor penetración, 4 milímetros aproximadamente. Tienen unas características cada uno de ellos, que ahorita vamos a ver, porque en estas 3 ondas van a estar las curvas de melanina, que es lo que hemos visto, tenemos la curva de absorción de la hemoglobina, y tenemos incluso el agua. Entonces ahorita vamos a ver justamente cómo interaccionan todas ellas con estas 3 curvas para tener los cuidados. Fototermólisis selectiva, como yo le comentaba, es básicamente pegarle al blanco. Reconocer primero el cromóforo. ¿Qué es lo que vas a tratar? ¿Qué quieres tratar? ¿Pigmento? ¿Agua? ¿Quieres tratar sangre? ¿Quieres tratar grasa? Entonces es lo primero que eliges. En función de eso, tú decides qué onda, en función también de la histología, ¿no? ¿A qué penetración voy a llegar? Yo elijo mi onda. Y en función a eso yo voy a elegir una oración de pulso y una energía. La oración de pulso ahora vamos a aprender cómo calcularla, creo que tú la viste, ¿no? En la charla de Perú. Y la energía básicamente va a estar determinada también por el estudio de los endpoints, que ya también voy a abrir la charla de endpoints en la parte vascular para que aprendamos esa parte. Teoría extendida de fototermólisis significa que yo voy a llegar al daño, al target, pero estando en un punto más distante, porque voy a hacer una difusión de calor. Entonces yo llego al pigmento de la melanina, que es el ejemplo clásico, entonces ese pigmento, ese calor se expande hacia la vaina externa, se expande al bulbo y es de la forma que yo voy a dañar las células madre para que no crezcan. Idealmente el tiempo de disparo debe ser un poquito o igual más corto que el tiempo de relajación térmica, ¿no? Deben ser muy similares. Como le comentaba, el target es la hemoglobina, pero mi objetivo realmente es la pared, ¿no? Entonces necesito pues, a la hemoglobina para poder dañar la pared. Porque podría pasar, ¿no? Estoy disparando y todo está bien, pero el paciente no corre. Oye, ¿te has fijado si tiene anemia? ¿El tienes hemoglobina? ¿Cómo funciona? ¿No? Entonces, podría ser una de las causas de por qué un tratamiento no funciona. Hay que tener en cuenta, no va a pasar, doctor. Entonces, que le pego al vaso sanguíneo, hasta te la agitas y no me cierra, ¿no? Pucha, oye, ¿ya viste la hemoglobina? Hay que pensar, ¿no? O sea,
hay que tener en cuenta algunos detalles extras a veces con la historia clínica. Esta es la curva, que es una curva que acá sí ya tenemos que estar un poco moscas con las interacciones, ¿no? La de melanina es fácil de aprender, porque la de melanina es decreciente, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes un 1064, tiene menos absorción. Si tú tienes un 755, tiene más afinidad. Si tienes un KTP, ya tiene mucha afinidad por la melanina. Entonces, eso es un gran problema con el KTP. Las curvas de absorción de la sangre sí tienen una, de repente, curva un poco más compleja. Acá está la primera, que justamente está donde cae el KTP. El KTP está en 532, más o menos esa primera curva está en 540 y tantos. Creo que es 542 o 544. Entonces cerca de esa curva está la primera, que es el KTP. Entonces si tú comparas con un DAI, el DAI tiene el 585 o 595, que está básicamente en el segundo pico. O sea, realmente en afinidad el DAI está un poquito mejor, ¿no? En penetración están muy parecidos los dos, ¿no? Porque su penetración es muy similar, 1 a 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, estos de acá son prácticamente análogos. Eso significa que si tú estás pegándole un KTP, tienes que tener en cuenta que ese KTP también tiene cierta afinidad por la melanina. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando vas a hacer un tratamiento en alguien ya muy trigueño. Si es alguien muy trigueño, precisamente hay que tener ese cuidado de no tocar la melanina. Ese es el detalle. Justamente por acá viene el tema del melasma, ¿no? Porque el KTP justamente lo han estado, el Dermaví se vende como que se trata para melasma, y está bien. Hay muchos pacientes que te puede cubrir el Dermaví melanina con hemoglobina, ¿no? Justamente hace 2 días me llegó una paciente médico que ha hecho Dermaví acá en Perú, manchada, porque es un arma de doble filo, a algunos le va a ir bien, pero va a haber algunos que te los va a manchar más. Entonces yo en lo personal el KTP lo intenté con el Suprema algunos meses. La curva de aprendizaje de hacer endpoint con KTP melasma es altísima y yo dejé de usarlo. Me estoy yendo ya mejor por las formas más seguras, ¿no? Entonces le pregunté al doctor Servinati qué opinaba y me dijo lo mismo, ¿no? El KTP para vascular y melasma es un detalle. Entonces, así lo tengas en ancho pequeño, igual tiene afinidad, igual te puede manchar. Puede que un grupo vaya bien y puede que un grupo vaya mal. Independiente del fototipo. Ten en cuenta que igual el melasma tiene melanina. Claro. O sea, puede ser blanco pero tiene melanina. Claro, es verdad. O sea, estás haciendo que esa piel sea un fototipo más oscuro técnicamente, ¿no? O sea, vas a tener igual el peligro. Entonces hay que tener ese detalle. La parte vascular, ya cuando tú tienes un problema que ya es muy profundo, entonces el KTP ya te sirve menos. Entonces tienes que irte por una onda que ya tenga un poco más de afinidad. Y acá ya tienes el alejandrita, que la alejandrita está descrita para una serie de cosas. Manchas de vino porto recalcitrante, resquitas por Ox Anderson por si acaso, están descritas para problemas linfáticos. Yo nunca he tenido ninguno, pero en teoría y en Palmen está descrito. Si es que algún día te llega una malformación linfática, el alejandrita, por ejemplo, es de utilidad. Entonces tienes una utilidad más con la máquina. Tienes también al 1064, que con el 1064 ya hay que tener el detalle. Ya tienes afinidad por desoximoglobina, que no está la curva de la desoxi, porque ya al 1064 le encanta mucho la hemoglobina desoxigenada. Por eso es que es principalmente una onda que se utiliza para aquellas venas que ustedes vean de color azul. Tengo una venita acá, doctor, y está azulita. Tienes que darle con el dedito. Y al KTP le encanta la hemoglobina roja, la oxigenada. Pero si tú tienes una lesión que está roja como el tomate, oye, mano, eso te va a ir con KTP. Entonces, esa es otra forma clínica de reconocer. Cuando tú tienes una lesión recontra roja, viva, KTP. Azul, ya te vas con estos, principalmente con el neodimio. Y otra cosa es también revisar, obviamente, la profundidad, ¿no? Tú tienes una rosácea, está arriba, ¿no? O sea, te puedes ir con KTP tranquilamente, ¿cierto? Pero si tienes una lesión bultosa, nodular, pues obviamente con el KTP tal vez te quedas corto. Entonces, como ven, ya la parte vascular es un poco más compleja porque hay que estar revisando las interacciones de las diferentes ondas. Y para colmo, el 1064 no solamente te tiene melanina, que no tiene peligro porque es la que tiene menos afinidad, ya tiene un poco de hemoglobina, pero ojo, absorbe agua. Ese es el gran detalle y el gran peligro de la 1064. Por eso es que es la más peligrosa. Porque si tú te excedes con energía, calientes de forma difusa, de forma no, digamos, la palabra es no específica. Es un calentamiento no específico. Te tiras todo el tejido. Pues tiras hemoglobina, vasos, agua y haces una champaña y haces un cráter. Entonces ese es el peligro del 1064. Justamente por el gran peligro que tiene el 1064 es que surge el modo Mixed Technology. El Mixed Technology es básicamente tratar a los fototipos altos, ¿ya? Sin peligro.
porque vas a hacer lo mismo que lo que se basa en los láseres híbridos, ¿no? Los híbridos de agua, que son los más estudiados, los que tienen más años, es básicamente, como el CO2 es peligroso, quito CO2 y agrego glass. Con esto es lo mismo. Es muy peligroso el 1064, quito 1064 y agrego alejandrita. ¿Cuál es la trampa acá? Porque la alejandrita tiene otra particularidad. El alejandrita le gusta desoxigenar a la hemoglobina. O te la hace en forma meta, que son dos conceptos diferentes. El meta es también una forma que es, está ionizada, oxidada es la palabra, por luz. Y al 1064 le encanta la meta y la desoxi. Que si tú agarras y le pones más meta y desoxi, tú haces que esa onda absorba más, con menos energía. Entonces esa es la trampa del mix de 9i. Hacer que la onda previa no solamente trabaja básicamente como un peón, ¿no? Pero para que el 1064 tenga menos problemas, para que sea más seguro y uses menos energía. Esa es la base. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá hay más curvas. Le comentaba, un pico está en el 542, uno en el 580 y tantos. Acá está la curva de la desoxi también. Entonces la curva de la desoxi también, como ven, el 1064 pues es el que le encanta la desoxihemoglobina, ¿no? Bueno, ¿qué lesiones se pueden, o cuáles son las ondas que clásicamente han sido utilizadas para hacer tratamientos vasculares? Clásicamente hay varios que ya de repente nosotros ya ni los hemos escuchado, que es el argón, por ejemplo, que está descrito. Los clásicos van a ser el KTP, ya actualmente, que cada vez está ganando más adeptos básicamente por el tema del consumible. Es una gran onda, es una onda que hay que sacarle mucho provecho, que es magnífica. De hecho, que yo te diré, de lo que yo más uso del Suprema es el KTP, ¿no? 70-80% de tratamientos lo hago con KTP. No necesito usarlo demás, ¿no? Y bueno, el DAI, que obviamente es posiblemente el estándar todavía, porque es el más usado en Estados Unidos y en el mundo, pero el consumible también nos mata, ¿no? Ese es el otro problema. Y los DAI que han habido acá en Perú, en los dos hospitales que lo han comprado, pues ya sabes qué destino tienen, porque esto para un hospital no sirve. Si no le están dando mantenimiento, no le cambian la rodamina, no están con el congelamiento, las máquinas simplemente pasan al olvido. La 755, que no está escrita desde ahorita, sino hace muchísimos años. Anderson ha descrito ya para vasculares, eso en PubMed lo puedes comprobar. El diodo, que en su momento también ha sido de utilidad, no es tan popular en la actualidad. Y el 1064. Entonces tú con Suprema tienes prácticamente los tres a demanda. Puedes mixtear estos dos por la estrategia que le he comentado. Y tienes también la luz pulsada, que la luz pulsada también, cuando son luces pulsadas modernas, también tienen provecho. No, las luces pulsadas modernas han mejorado muchos puntos. Los picos ya no son tan altos, actualmente son en meseta, tienen ancho de pulso más pequeños, tienen enfriamiento, como el NT1, que es una gran luz pulsada. Entonces también la luz pulsada está descrita para muchos tratamientos vasculares. Obviamente no hay que mentirnos, una luz pulsada no es igual que un láser. Los láseres son infinitamente mejores, ¿no? Cuando tú haces una luz pulsada, lo que haces en 3 sesiones con un láser lo haces en una. O sea, corre mucho más rápido el láser. Y obviamente la combinación, porque tú puedes hacer combinaciones de ondas en el mismo tratamiento, obviamente sin calentar tanto, teniendo en cuenta también el criterio médico de lo que vas a usar. Vas a imaginar, Doc, tengo una rosácea telangiectásica. Entonces para la telangiectasia de repente usas un neodimio, ¿no? De repente, ¿no? Claro. Pero para la rojez, de repente un KTP en la misma sesión, puedes hacerlo, no hay problema. Siempre y cuando no excedas en energías, no vas a tener dificultades. Doctor, en una mancha de vino porto también puedo hacer lo mismo. Claro, tú en una, por ejemplo, un nebodiota, como hemos visto en la charla previa, tú usas 1064 y luego usas rubí encima. Lo que le enseñé, ¿no? Igual acá, tú puedes usar la parte profunda, barres primero con 1064, con mix, y encima puedes utilizar un poco de KTP para barrerlo de arriba. Entonces se puede hacer mixtear siempre y cuando no calientes demasiado el tejido. ¿Cuáles son las claves para poder darle a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces la teoría de la fototermolisis selectiva creo que se pone más en práctica en este tipo de ondas, porque acá sí hay que tener mucha cautela, ¿no? El tejido hay que tratar de no calentarlo, ya utilizar una onda que sea específica para el target y bueno, elegir básicamente longitud de onda en función de la penetración, el ancho de pulso, que tiene una fórmula que es básicamente el diámetro cuadrado sobre 16 sobre una constante de difusibilidad, que esto acá está en el artículo de Anderson del año 83. Cuando tú lo llevas a la práctica, esto es exacto. Entonces mira acá, entonces tú llegas a la práctica, esto es una fórmula, yo tengo mi Excel, entonces en el Excel ya he puesto todo esto y simplemente lo que hago es coloco mi ancho, mi diámetro, calculo indirectamente ya con la fórmula el ancho pulso que yo deseo. Eso nos sirve cuando uno va a hacer tratamientos de repente con una base histológica. Hay muchas cosas que están descritas en internet
Ahorita le voy a enseñar un ejemplo de lo que hice con Oporto. Por ejemplo, Oporto tiene una explicación de cómo tratarlo. Voy a irme a ese punto ya, porque después me voy a olvidar. Voy a buscar la charla de Oporto para que la vean. Vamos a buscar Oporto. Está por acá. Ya. Vamos a ver esa charla de Oporto. Ya, hay una, por ejemplo, hay un paper de Oporto que es muy interesante, que es el de acá. Entonces, acá tú llevas a la práctica la teoría de la fototermólisis selectiva. Fórmulas clínicas del Oporto, formas clínicas, la eritematosa, que es la básica, con la que naces. Los vasos son muy chiquititos, ¿ya? Y superficiales. Luego viene la forma purpúrica. La forma purpúrica ya es una forma en la cual los vasos se han ampliado, se han hecho más grandes y se están haciendo más profundos. La hipertrófica, que la hipertrófica ya significa que cada vez creció más el vaso sanguíneo y ya se hizo más profundo, y la nodular, ¿no? Entonces, justamente esta es una recapitulación india histológica con correlación clínica y del tamaño de los vasos medidos histológicamente. Entonces, tú lo que ves acá es que, mira, por ejemplo, el diámetro de una persona normal está en 11 milímetros, el diámetro del capilar. Pero en una forma eritematosa, mira, ya estás en el triple o el cuádruple, 38. Si tienes una forma purpúrica, ya estás en el triple, 93. Si estás en una nodular hipertrófica, estás en 55 de diámetro, ¿ya? De vaso. Y acá está la profundidad, mira, vas desde 15, de 396 micras, que ya básicamente ya pasaste epidermis, ya estás en dermis, prácticamente 2 epidermis. Una hipertrófica, mira, ya te llegó al milímetro, perdón, una purpúrica. Por eso es que una purpúrica se puede tratar incluso hasta ya con un KTP todavía. Te das cuenta, te dije, ¿no? El KTP penetra hasta 2 milímetros, ¿cierto? De 1 a 2 milímetros estás llegando con el KTP. O sea, si tú tienes una eritematosis purpúrica, lo puedes tratar con un dye tranquilamente, puedes tratarlo con una luz pulsada moderna tranquilamente, o lo puedes tratar con un KTP tranquilamente, con esos 3. Pero si tú te vas ya con la fórmula hipertrófica, mira, ya estás en 3 milímetros. ¿Qué hace el KTP acá? Ya es inútil. ¿Qué haces con un 21? Ya no puedes. ¿Qué haces con un dye? Por eso es que hay gente que se compra el dye y está que le pega la hipertrófica a la nodular y no corre. No es la culpa del dye. Antes de que me olvide, justo estoy conversando con mi amiga y mi amiga se ha hecho un tratamiento DAI con la doctora Katy Pérez. Es bien interesante su tema. Me dice que no. Katy Pérez, pero ella no tiene DAI, ella tiene Dermavit. Tiene el Dermavit. Claro, tiene el Dermavit. Y me dice que se hizo el tratamiento, me dice, me bajó un 10%, en los 2 meses regresó como si nada. ¿Qué me hablas? Mi amiga vino por la rosácea. Ya, ahorita vamos a ver. Vino por la rosácea y me pareció súper interesante. Y le digo, ¿qué te has hecho? Me dice, no, nada. Pero es que nosotros tenemos resultados con problemas. Es que, mira, el otro detalle también que hay que tener en cuenta no solamente es la tecnología, porque el Dermavit es muy bueno también, pero el otro tema también es la parte teórica y la parte práctica, que también se tiene que aprender. O sea, hay máquinas que son muy buenas, porque estaba, por ejemplo, el neodimio de Fotona, que no podía sacar una vena, o sea, sí puede sacar una vena, solamente que no sabes hacerlo. Pero esa máquina cuesta $120,000, no es que sea mala. O sea, Suprema obviamente tiene sus grandes ventajas que hemos visto, pero muchas veces es también un tema médico, que también tiene que ir acompañado de la parte teórica, ¿no? ¿Cómo manejas tu carro? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacerlo. Y mira, entonces la fórmula hipertrófica y nodular que está en 3 milímetros, ya, y la nodular se va más abajo, ya a los 4 milímetros. Por eso que cuando tú ya estás con la nodular, ya tienes que irte necesariamente con un neodimio. Sí. Entonces, acá tú tienes la explicación de cuál es la onda que vas a utilizar en función de la forma clínica, pero histológicamente sustentada. Si tú estos diámetros lo llevas a la fórmula, que yo a mí trabajo de hacerlo, te cae esto. Y coincide con lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Si tú tienes una fórmula eritematosa, tienes que acercarte a los 0.5 milisegundos. O sea, con un KTP de 1 milisegundo, sí estás yendo bien, estás cerca. Si tienes una purpúrica, tienes que trabajar por debajo de los 4 milisegundos. Por eso es que la mayoría de tratamientos que ven en las charlas de una purpúrica siempre están por debajo de 4. Doc, yo tengo mi Harmony 10 milisegundos, que es lo que yo tenía. Pucha, inútil, porque tiene 10, no haces nada. A pesar de que sea una luz pulsada, es antigua, no tienes el ancho pulso para llegar. Y los nodulares que tranquilamente tú puedes trabajar por debajo de 11. O sea, doctor, yo le pego 3 al nodular, está bien, estás por debajo todavía. Puedo pegarle 4, pero hay personas que se acercan, doctor, le pego 8, le pego 10. Sí le puedes pegar 10. Doctor, entonces el Harmony le pego, sí, pero el Harmony no tiene la penetración. Porque es un IPL. Entonces puedes tener el ancho, pero tiene, o sea, son todo, ¿no? O sea, no solamente es el ancho, sino pensar en la penetración. O sea, es un concepto ya un poco más complejo acá. Entonces, esta fórmula la llevé a las matemáticas. Y acá viene el detalle, yo siempre le digo a los pacientes, no es tan simple como ancho pulso es igual a ancho vaso. No es tan simple como eso. Si tú te das cuenta y pones 0.01, mira el ancho. Mira con 0.1 cómo subió el ancho a 5 milisegundos. O sea, no hay una relación numérica.
no es numérico, no es directo, ¿no? O sea, doctor, 0.1 milisegundos, 0.1 de ancho, no es así. No sé si así de repente está mal expresado, ¿no? Pero la fórmula técnica es más compleja. Entonces ya por lo menos para Oporto acá le he hecho la chamba. Hay un montón de histologías para todo en internet. Hay histologías de cicatrices, hay histologías de rosácea, todo. Tú buscas en PAMA estudios histológicos, vas a encontrar de todo. Entonces ya eso ya es investigación de cada persona para acercar y mejorar nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces ese pedacito se lo quería enseñar para poder no pasarme, ¿no? Entonces esa fórmula del cálculo del tiempo de relajación térmica, ahí la tienen, Anderson la ha publicado, está en la teoría de la fototermolisis selectiva, cuestión que ustedes lo busquen, y hay varios artículos de hecho que también justamente yo aprendí a calcularlos porque habían ya artículos del año 2000 en los cuales habían estudios en los que lo ponían a prueba, ¿no? O sea, la teoría de la fototermia es una cosa, pero ya, hay que ponerlo a prueba. Entonces vamos a hacer estudios histológicos, vamos a calcular el ancho y vamos a ponerlo en la práctica. Esto es bien bacán, un alemán había hecho justamente con KTP, porque cuando aprendí a utilizar KTP para vasos tenía que leer de dónde, ¿no? Entonces el pata hizo un estudio bacán, ¿no? Ay, mira, voy a buscar la histología, voy a ver el ancho y voy a poner en la práctica, y bacán. Y con esas fórmulas yo soy las que le voy a enseñar hoy día, porque justamente esos anchos yo los he sacado para también hacer mi práctica, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de Suprema? Los anchos de pulso también, los spokes van a también mejorar la penetración. ¿Qué significa? Que si tú tienes un ancho pulso, un spoke grande, lo que estás haciendo es en cierta medida ayudando a que la onda también maximice su profundidad. Entonces, si tú tienes una lesión que también es profunda, tú obviamente vas a usar técnicamente un spoke más grande. Entonces, si tú tienes, nuevamente al ejemplo clásico, ¿no? El bacán, la mancha de vino porto, si tú tienes una eritematosa, te puedes dar el lujo de usar un spoke 4. Una purpúrica es post 4 o 5. Pero si tienes una nodular hipertrófica, técnicamente te va a ayudar más que amplíes el spot, que te vayas a 8, que te vayas a 9, que te vayas a 10 incluso. Entonces eso también ayuda. Pero incluso Suprema tiene la capacidad de llegar a 20. Porque no solamente usa vasculares, sino también usa para depilación, ¿no? Entonces depilación requiere la máxima penetración. Les cuento que en rosácea en Estados Unidos hay la tendencia de usar ya actualmente tratamientos con spot 15, que yo he visto también en rosácea, spot 15. Pero digo que tienes que ir todos los años también a la MLS. Tienes que empezar ahí para que aprendas, porque las novedades se van aprendiendo ahí, ¿no? Entonces, de hecho, que hay un tratamiento de rosácea que también hoy día te va a enseñar, que justamente lo aprendí de un italiano, que es de la empresa, que es el doctor Mateo. Nunca lo han traído, me parece, creo que lo he visto una vez, pero tiene protocolos muy buenos. ¿Ok? Bueno, el neodino Jack que le estaba comentando. El neodino Jack del 532 tiene una afinidad muy buena por la oximoglobina. No, entonces la oximoglobina le encanta. ¿Qué significa? Que las lesiones que son netamente rojas les encanta. Si ustedes ven un colorado rojo, rojísimo, recontra colorado, rosácea, oye, ahí te cae el KTP, es espectacular. Doga, ese mismo colorado que le veo las venas totalmente rojas, pues ahí te puedes meter con KTP. La ventaja de usar, por ejemplo, una telangiectase con KTP es que no tiene peligro. Te equivocas, no pasa nada. Le pegas 2 veces, no pasa nada. Lo pigmentas, pero no pasa nada. Con el neodinio, como han visto, oye, no hagas repaso, te vas a hacer un hueco. No, hay que tener mucha cautela con el neodinio, pero con el KTP no. Entonces, me gusta a mí mucho tratar siempre las venas en lo posible con el KTP, en lo posible que la vena responda. Ya cuando la vena no me quiere correr con KTP, agarro el neodinio y prendo el neodinio. Hay gente que tiene miedo, ¿no, doctor? Porque le he pegado acá, lo que ha pasado ahorita, el gran ejemplo, mira, le he pegado la vena acá, y le he pegado la vena acá, pero en medio tengo otra vena y ya me da miedo pegarle el neodinio. Bueno, tienes el KTP, apaga el neodinio y pega en medio KTP. Y estás cubriendo todo en una sesión. Ahorita van a ver el ejemplo. Entonces, eso también tiene la ventaja de estar cambiando las ondas, de tener tantas cosas en la máquina. Acá prendes, apagas y se va haciendo. Ahora, incluso las venas también se pueden tratar con Mixed Technology. Solamente que con Mixed Technology toma más sesiones, entonces a mí no me gusta, ¿no? Porque lo ideal es que el paciente con una vea se vea bien y ya, me encanta que vaya de una. La absorción por la melanina es muy alta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre con el KTP tengan en cuenta, la absorción por la melanina es muy alta. Cuando tengan un paciente muy trigueño, que se puede usar KTP. Yo ahorita voy a enseñarle rosáceas en fototipos 4 con KTP. Pero hay que modular y aprender el endpoint, que ahorita también vamos a ver un poco de endpoints. Y la baja penetración es también la limitante. Si tienes una lesión muy profunda, con el KTP ya no te puedes meter. Y obviamente, si tú tienes un paciente que tiene melanina, recuerden, para reducir efectos adversos de alguien con mucha melanina, ¿qué se usa? Frío. Doctor, pero me han dicho que el frío quita el target. Mentira, no lo quita. De hecho, que fisiológicamente ustedes revisen el Guyton o los libros que han buscado de fisiología.
cuando uno utiliza frío en el primer momento, la primera reacción es una vasodilatación reactiva al frío. Después se contrae el vaso, pero inicialmente de hecho hay primero un poco de flujo aumentado. De hecho, por eso es que Servinati, cuando empieza los tratamientos, usted va a ver, prende el congelamiento, primero enfría, para hacer que haya hiperemia reactiva, y esa hiperemia me permite tratar. Entonces el frío se utiliza, y no está escrito desde ahorita, está escrito desde los años 90, y justamente le he puesto los papers, está escrito con el dye, porque el frío te va a evitar hipopigmentaciones, te va a evitar cicatrices, te va a evitar efectos adversos, ¿no? Entonces hay varios estudios que describen al frío básicamente para proteger epidermis. Tú con el frío estás protegiendo epidermis, estás haciendo que esa piel no se pigmente o no se despigmente o no se cicatrice. Y justamente se tiene que usar necesariamente cuando tú estás con un KTP. Si vas a aprender el KTP, tienes que aprender el frío. Ahora, la máquina, como le comentaba, tiene dos posibilidades. Tiene el frío de contacto y tiene el frío externo. Si yo estoy tratando con vascular y quiero inducir hiperemia, ¿qué frío uso? Contacto, porque estás haciendo esto. Contacto. Entonces no necesitas el frío. El frío para externo lo puedes usar si quieres para depilar, ¿no? Se puede meter el simmer, vas a ver que la de allá tiene el adaptador. Se pone y ya. Pero para el tema de los vasos es mejor un contacto. Básicamente por el cabezal enfría, el cabezal está haciendo la hiperemia. Con respecto al tema de la alejandrita, seguimos viendo la curva. Miren, la absorción por la melanina obviamente ya es menor. Entonces técnicamente tienes una onda que es discretamente más segura para un fototipo ya alto, ¿no? Entonces ya tiene menos absorción por la melanina. Obviamente si lo comparas con un neodimio, el neodimio es mucho más seguro, ¿no? Pero ya tiene menos afinidad por la melanina. La penetración es más alta, ya penetra más. Recuerden que ya está en 3 milímetros. Segunda, fuerte absorción por desoxihemoglobina, y tiene el poder también de cambiarlo a las formas oxidadas, ¿no? Preferentemente avenitas porque justamente absorben más desoxi. Bueno, más fluencia también, ese es el detalle con la alejandrita, requiere un poquito más de energía para obtener efectos, digamos, similares al neodimio. Entonces es básicamente para lesiones que ustedes vean que están sobresalidas en la piel, ¿no? Zonas hipertróficas, formas hipertróficas de un oporto, de repente alguna malformación linfática, de repente ya para eso te va a correr una alejandrita. Obviamente que para depilar también, ¿no? Si quieres depilar también la alejandrita te sirve. Y el neodimio, que ya es el más seguro, hablando de melanina, es el más seguro, tiene menos absorción, pero el detalle es su calentamiento masivo, ¿no? Calentamiento masivo precisamente porque es profundo y porque ya trae también absorción por el agua. Entonces esos detalles hay que tenerlo en cuenta con las tres ondas. ¿Qué cosa es un Suprema entonces? Un Suprema es un equipo muy bueno, tiene las tres longitudes de onda, tienes todos los targets, tienes básicamente superficial, medio y profundo, tienes el KTP, tienes al 755 del 1064, estos dos últimos se pueden mixtear. Los spot pueden llegar hasta 20, o sea, acá porque han puesto 22, no sé si hay un Supremo con 22, el mío llega a 20. El congelamiento, que si quieres lo puedes tener o bien con contacto, con frío, entonces es un equipo que realmente es bastante bueno. Se puede tener también una pieza de Erbium, ¿no? Esa ahí si quieres también se le puede insertar un Erbium, al igual que varios de los dispositivos. Técnicamente el ancho pulso te llega hasta 1, que es bastante bueno, es de mucha utilidad, ahorita le voy a enseñar ejemplos, hasta 50 máximo. El neodimio te llega a los 300 microsegundos, al igual que tu pico, ya solamente que con muchos más variables, desde 3 hasta 20. El alejandrita también, si quieres, también te llega hasta 0.3. Las energías y las fluencias también son bastante generosas con ambos. Con el KTP mira cuántas energías te llega, obviamente no usas todo. Y en el neodimio también puedes llegar a 200, a 300, que se va a ver básicamente cuando tratas verrugas, ¿no? En verrugas sí usas 200, 220 de energía para poder quemarlas. Y la repetición, que puede ir el KTP de 1 a 5, significa que veloz puede ser, y el neodimio de 10, pues como la mayoría de equipos, ¿no? Entonces, los handpace, básicamente, que tiene 2, el pequeño, que te llega hasta me parece hasta 6, y de 8 a 20 tienes otro. Entonces, los cabezales también van acorde, ¿no? El cabezal, este es el de frío, que acá justamente tiene la entrada del simmer que se puede hacer. Acá tienes justamente la salida del aire, si es que quieres ponerlo con aire se puede. Y por contacto, que es lo que hemos usado ahorita, el cabezal pequeño se inserta con justamente la mano pequeña y el cabezal grande con la mano grande. Y acá está justamente el congelador. Esta ventana es el simmer de congelar. Esta lunita es la que sirve para que el frío se siga transmitiendo, ¿no? Porque obviamente la luz sale acá, y como este es un enfriamiento por contacto, acá tiene que tener una luna para que pase la luz, ¿no?
Esta de acá se puede recambiar porque se te puede dañar. Siempre que haces tratamientos tienes que estar revisando de que la luna esté limpia. Sobre todo se te va a ensuciar cuando haces depilación o haces algún queloide. Vas a notar que la luna se empieza a poner negrita. Creo que sí viste la clase en POI, ¿no la viste? No. En la clase en POI hay una advertencia que cuando tú tienes una luna sucia hay que limpiarla porque eso puede facilitar una quemadura. Es como que le estás metiendo el tarja a la piel, algo negro. Te vas a dar cuenta que cuando tú pones, por ejemplo, algo negrito, te vas a dar cuenta, Sí. y pasas un láser, quema. Entonces, si tú tienes la luna sucia y sigues disparando en una luna sucia, puedes quemar. Entonces, siempre hay que estar revisando que la luna esté limpia. Y en un momento también se gasta, se daña. Entonces, dice Amelia que no son caras. Yo he gastado una, creo que el equipo viene con dos cada una, pero sí. no son muy caritas las lunas, pero igual hay que cuidarlas, ¿ya? Entonces, la Mix Technology basa básicamente su efecto en hacer que las formas de hemoglobina cambien a la forma meta. Que la meta es una forma ya oxidada, es una forma lumínicamente modificada y que tiene la capacidad de ser absorbida por el neodimio Mi64 de una forma 3 veces mayor que la desoxi normal. Por eso es que este método es efectivo, ¿no? Porque al 755 prácticamente estás usándolo como una trampa para cambiar a la hemoglobina a una forma oxidada y que el neodimio trabaje mejor con menos energía. Eso significa Mix Technology. Entonces tú al Mi64, perdón, estas ondas que se pueden mixtear, si es que quieres, las puedes usar por separado o lo puedes usar de forma mixta. Tú las usas por separado justamente cuando tienes este tema de que tú quieres cambiar digamos, la oxi por la meta adrede, pero va a haber situaciones en las que no necesitas hacer eso. Ejemplo, quieres tratar acné con Mix Technology, no necesitas hacer esto, puedes juntar. Se puede. Servinati no nos quiso decir los parámetros que él usa porque dice que aquí lo va a denunciar. Pero se puede, realmente sí. Recuerda que el neodimio calienta. ¿Tú has hecho acné con eso? Sí hago para los activos. Ahorita no necesito por el estándar, ya lo descubrí, ¿no? Pero en su momento para desinflamar utilizaba el neodimio que calienta el vello, calienta el folículo. Recuerda que es energía. Si hay Cutibacterium acnes, si tienes un neodimio que calienta, ¿qué hace? Lo destruye igual, ¿no? Entonces, que barra con glándulas sebáceas no estoy seguro, ¿no? Pero de que desinflama porque tiene poder vascular y tiene la forma de barrer el Cutibacterium y calmar un brote, pues obviamente. Y cuando teníamos el tema de la cure en las primeras... ¿Y cuánto tiempo ves el resultado? Con esto al mes, solamente que como te digo, con el estándar, no sé si yo creo que tú ya también te diste cuenta, el estándar lo seca también en 2-3 semanas, entonces ya prácticamente yo ahorita con el estándar que lo uso cada vez más, localizadamente como te dije ese día, entonces ya prácticamente ya no requiero tanto de esto, pero imaginemos que tengas alguna emergencia, tengas de repente necesidad de bajar un brote, pues también puedes usar Mix Technology. Ahora, el doctor también nos comentó justamente en rosácea, cuando él usa Mix Technology, en rosácea no necesita poner uno detrás de otro, sino los hace juntos, para una rosácea eritematosa. Pero si tienes una rosácea telangiectásica en la que sí quieras botarte las venas, ahí sí lo haces separado. Entonces ahí va a depender de la situación. Y tú con esta máquina, como te digo, tiene muchas más cosas que hacer. Lo puedes usar separado, junto, dependiendo de la patología que tengas al frente. ¿Ya? Y si quieres puedes hacer trenes. La máquina te puede segmentar las energías y hacer trenes. Igualito, tú tienes que hacer una programación vascularmente del ancho de cada vaso, de cada energía. Usualmente van a ser similares porque vas a tratar la misma estructura. Ejemplo, voy a tratar una mancha de vino porto, supongamos que sea eritematosa o purpúrica. Hemos visto en la tabla que la eritematosa y purpúrica requiere que el ancho pulso esté por debajo de 4. Entonces puedes poner mancha de vino porto con ancho 4 o 3 si es que quieres, 3 que sea mejor. Entonces 3 milisegundos de alejandrita. El descanso debe ser similar al tiempo en el que has calentado el vaso, ¿cierto? Tú calientas el vaso 3 segundos y tienes que esperar 3 segundos de que descanse el vaso. Esa es la regla. Y el neodimio también tendría prácticamente el ancho muy parecido al del primero. Entonces sería, doctor, voy a tratar una mancha de vino porto, qué sé yo, purpúrica. Voy a darle 3 milisegundos de alejandrita, 3 de descanso y 3 de neodimio, hablando de anchos de pulso. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la fórmula? Entonces, esa es básicamente cómo tú programas una Mix Technology. La Mix Technology ya tiene ciencia. El doctor Servinati justamente fue el que la ha descrito ya hace como 4 años, 5 años. Entonces, justamente son tecnologías nuevas, ¿no? La Mix Technology está recién teniendo su auge, pero bueno, el doctor Servinati en sus charlas presenta unos antes y después muy buenos, ¿no? Esto fue el motivo por el cual el doctor Cáceres se compró el Suprema, ¿no?
el doctor presentó una serie de casos con Mr. Knowledge y al doctor Cáceres se enamoró, ¿no? Quería comprar Dermavit, cuando vio esto dijo, no, caramba, me voy con esto. Básicamente porque esto tiene más cosas, ¿no? O sea, no solamente es tan simple como tu KTP y tu Nadine. Veces más complejo, te trae un abanico de más cosas, te trae anchos, Claro. te trae alejandrita, te da capacidad de hacer mix, o sea, es una máquina mucho más completa. O sea, el Dermavit es buenísimo, pero esta acá pues tiene muchas más cosas que lo hacen ser una máquina de mejor performance. Igual el Mr. Knowledge vascular básicamente también tiene ya ciencia, está acá. De hecho la tabla que tú estás teniendo acá justamente es una tabla que deriva de los papers del Dr. Selinati. Entonces va a depender, acá sí es un poco más compleja porque hay que aprendernos los fototipos, hay que aprendernos si el pelo es grueso o delgado y en función a eso decidir el ancho de pulso y las energías. En el caso de las depilaciones, en la depilación tú no necesitas que la onda vaya una detrás de otra, sino tú simplemente requieres que vaya junta. Entonces para el Mixed Technology de pelo siempre van las ondas juntas, no es necesario entrar una detrás de otra, ¿ya? Esas son las diferencias con las competencias. El competidor más cercano es justamente el Dermavit, que acá están las comparaciones. Las energías, los anchos de pulso, que sí, en los anchos de pulso sí hay una pequeña ventaja con las ondas de Dermavit, pero los anchos de pulso tan pequeños no los vamos a requerir en la práctica. El contacto es acá por crío, acá tiene ambos. Mira el zoom del Dermavit 16, acá tienes hasta 20 técnicamente. Y también otro punto que el otro día Amelia había también hablado con nosotros era el consumo de energía. Yo no le había tomado en cuenta ese detalle, pero el Dermavit consume más energía también que el Suprema. O sea, es más barato el Suprema técnicamente por electricidad. Y bueno, el consumible, que también ahí tenemos otra ventaja. ¿Qué cosa es un endpoint? Ahora, el detalle es que cuando tú programas tanto energía como ancho de pulso, tú necesitas obtener una reacción tisular. Entonces, el endpoint es un parámetro mucho más fidedigno que hablar de una energía o un ancho de pulso. Un doctor en una práctica me decía, Doc, mira, yo en México utilizaba una máquina que es el ICI, lo utilizaba ya, estaba haciendo ya mi práctica, y cuando me vine a Perú y programé mi LICI con el que trabajo, el doctor trabajaba con Cáceres, curiosamente no me salen los mismos tratamientos que allá. O sea, allá uso ese parámetro, lo usaba en México y me iba bien, y cuando vengo acá a Perú con ese parámetro no me va bien. Entonces, ¿cuál sería la explicación? ¿Por qué no te está yendo bien con la misma máquina en países diferentes? ¿Por qué creen ustedes? La máquina puede ser que se descalibre. Es uno de los motivos. Necesita ya Sí. ver como el endpoint para... Exacto. Cuando tú te fijas en el endpoint y lo copias, vas a cometer una burrada. No se copia la energía. Lo que se aprende es hacer endpoints para todo. Porque ese día hemos visto, creo en la práctica con los léntigos, que en una misma persona el endpoint en las diferentes lesiones cambia, con diferente energía. Tú cambias de paciente y no es la misma energía, no te hace endpoint con lo mismo. Va a pasar lo mismo con eso. El endpoint o la técnica o la descripción de los endpoints está básicamente para aprender a dosificar. Tú dosificas energía. O sea, tienes que saber qué dosis vas a colocar que sea la necesaria para que el vaso se cierre. Vascularmente vas a tener algunas reacciones tisulares descritas. La más clásica es que el vaso se desaparezca. Es, digamos, uno de los factores que te señala de que el tratamiento ha sido correcto. Que podría pasar que esto acá en un mes se vuelva a abrir, ¿eh? Puede pasar. Hay que decirle al paciente, no te confíes, ven al mes, pueden ser 2 sesiones. No te mandes. Mira, se te van a abrir algunas, regresa. Puede pasar. Lo otro es que no se desaparezca el vaso, solamente que se reduzca el lumen, que el vaso lo veas más chiquito. Entonces en la siguiente sesión lo hace más pequeño todavía. Eso usualmente es en las periviculares. Cuando quieres tratar una perivicular, la primera sesión no se va, sino que se cierra, se hace más pequeño. Oye, ya no pegues más, 2 veces en un punto. Déjale que se achique. Cítalo un mes y la terminas de cerrar. La otra es que simplemente hay un edema de los vasos sanguíneos, de que esto de acá no se desapareció, sino que veas que la vena se ha hinchado, que está con un relieve, o sea que se ha edematizado. Ese es otro de los endpoints. Entonces, como ven acá, puede haber una desaparición del vaso, puede haber edema. Lo otro es la púrpura. ¿Qué cosa es la púrpura? La púrpura es resultado de que las paredes de los vasos sanguíneos se han salido. Cuando la hemoglobina le cae la luz, se oxida, y la methemoglobina tiene una característica, que el color de la methemoglobina es discretamente ploma. Y la van a ir reconociendo cuando hagan tratamientos. Cuando usted dispara en un vasito, justamente uno de los efectos que están descritos también en la literatura
es que el vasito se ponga medio plomo. Dentro del lumen, ¿ah? No todo el vasito, sino dentro del lumen. ¿Qué pasó acá? Luz. Ya se prendió. ¿Se encontró por ahí? Entonces, ustedes, uno de los efectos que ustedes van a notar es básicamente que el vasito se empieza a poner plomo. ¿Ya? Entonces, justamente, ¿qué significa púrpura? Púrpura significa de que el tejido está poniéndose, como su nombre lo dice, medio purpúrico. ¿Pero a qué se debe? De que cuando tú entregas la energía al vaso sanguíneo y calientas la hemoglobina empieza a transmitir la energía hacia las paredes y las paredes empiezan a destruirse, a agujerearse, a perforarse, empiezan a haber fugas. Y esas fugas hacen que esa hemoglobina que tiene un color plomo se salga hacia el tejido y dé el aspecto de ser una púrpura. Que cuando la sangre se sale al tejido, a todo el intersticio, da el efecto de púrpura. Pero a veces en el vaso sanguíneo se queda esa hemoglobina oxidada y por eso es que el vaso lo pueden ver a veces un poco plomo. Lo van a ir aprendiendo cuando vayan sacándote las telangiectasias. Así que es uno de los efectos, la púrpura, ¿ya? Que la púrpura también hay que saber reconocer la intensidad de la púrpura, ¿no? Porque Está conectado, parece que está con tu wifi. que yo sepa así, ¿no? Se ha desconectado. Ah, a ver. Déjame ver. A ver, ya lo volví a conectar. ¿Esa? Las chicas deben tener neurobic, ya que son jóvenes. También. No, y tiene ahí un... Bueno, entonces los efectos vasculares van a ser desapariciones de vasos, cambios de color. Ahora, con respecto al nivel de púrpura también hay que saber de reconocerlo. Este es un estudio que se publicó con el láser de alejandrita. Estos son efectos de alejandrita en una mancha de vino porto. Anchos de pulso y energías, ¿no? Mira cómo tú vas reconociendo el nivel de púrpura. O sea, no es tanto la energía, sino cuál es una púrpura que es normal. Cuando ya ves el plomo plateado, ese plomo ya como tu Cryogan, así, como el Cryogan, como ese café que tienes ahí. Cuando ya ves el plomo así plateado, ahí ya te pasaste. Entonces hay que tener en cuenta que este plomo ya es muy agresivo. Hay un púrpura que es aceptable, pero si ya te pasas a un plomo muy agresivo, significa que ya quemaste, que ya hiciste hueco. Y eso usualmente se ve cuando tú pegas al vaso 2 veces. Pegas 2 veces, ya te hiciste hueco. Así que, por regla, si ustedes tienen un vasito algún día y no le pegaron a la primera, ese vaso déjalo, o pégale KTP, que es la otra alternativa encima, pero ya no vuelves a tirar nedino si te equivocaste, para que no tengas problemas. O sea, no le di con el 1024, si ya no le pegas otra vez con el 1024, pues sí puedo usar KTP. Con KTP no va a pasar nada. Ya, porque si tú ya ves el tema del plomo, ya te pasaste. Este es un pacientito, es un ejemplo de KTP. Entonces mira, creo que tiene 3 sesiones, me da la impresión. Es una lesión roja, ¿sí? ¿La ves? Rojísima, está superficial. Entonces, ¿qué ha pasado? Le he pegado 3 sesiones y me he barrido con todo. Me ha faltado un vasito, que es el que ven acá, me falta uno. ¿Y eso duele? Sí. Y el paciente... Lo agarra a su mamá como un tamal. Y ahí el toque frío, sí, ¡pac! Tamal, le agarran un tamal, le agarran la cabeza, yo ahí 10 segundos, ta. Pero me está quedando un vaso porque este niño se mueve. Claro. Entonces no me puedo, por ejemplo, el KTP ya no lo borra, entonces acá me tengo que meter con neodimio. Pero este niño se me mueve, entonces le digo, señora, pucha, es una señal que se lo estoy haciendo gratis. Me lo mandó la doctora Bayona, sin recursos, ¿no? Entonces, por un tema también de tener casos, ya señora, venga, ¿no? Pero ahorita ya no lo puedo avanzar más porque este muchacho se me mueve y ¿qué tal? Se me mueve y le doy otro lado, ¿no? Entonces le he dicho, señora, vamos a esperar a que crezca para bajarle ese vaso, ¿no? Pero mira, ya la lesión prácticamente se ha limpiado por completo. Es el endpoint, mira, 4 milisegundos, mira, 2 milisegundos, ¿ah? No he usado tan pequeño, ¿no? El 0.3 que dice de Mavi no lo usas. Acá no, mira, 2 milisegundos, 6.5, se buscó endpoint. El endpoint es que acá la lesión se ponga un poquito más intensa, se pone un poco como purpúrica o violeta, como se dice, y ya está. Ese niño me llegó ayer, de hecho, ¿no? Ya le quedó ¿Y una... esas venitas? Esas son telangiectasias. Aquí he utilizado 1064, después 4, se empieza a testear con 15 milisegundos.
El tamaño de la vena también ya la vas a ir a aprender cuándo es 15, cuándo es 20, cuándo es 10, ¿no? Por ejemplo, estas son de 15, para que vayas más o menos entendiéndolo. Si la ves más finita, puedes bajarle a 10. Y la energía, que ojo con el tema de la energía, como sugerencia, creo que nunca debes pasarte de más de 140, porque uno empieza a testear. 100, 110, 120, empieza a testear, ¿no? La energía. Siempre empieza con la energía más baja. Mira, y esta yo la veo medio rojitas, ¿no? Y si un KTP ahí, Sí, también puede ser. también puede ser. Es un ejemplo con Alejandrita, con Edinio, pero también puede ser con KTP. Si es que te corre con KTP, espectacular. Sí, no hay ningún problema. Con el KTP el ancho también es muy parecido. Con KTP le pondría 20. Energía 13, es más baja. 120 versus 13, pues hay mucho más noble, ¿no? El KTP para pegarle. El SPO 4. Ya, y mira, el resultado ha sido bastante agradable, ¿no? Como ves, no hay cambio de color, ¿no? No hay ningún cambio anómalo, la pila está muy parecida. Este es el inmediatamente después. Este paciente sí es un KTP. Y antes tu paciente con un queloide residual, Sí, sí. ya acá le había usado ya un anti-1, ya había usado inyecciones, ya el paciente tenía tiempo, pero le queda esto, mira. Te recuerda que si tú no le sacas esto a un queloide, te vuelve a crecer. Tienes que hacer que el queloide esté color piel para que tú ya te quedes tranquilo. Entonces, a este paciente justamente, no sé si se nota ahí, tal vez acá en la imagen se nota, no sé si ven el tono del vaso, lo pueden ver que está ligeramente plomo. El después, ven que el trayecto está un poco plomo, ¿lo ven? Ese es el endpoint con un KTP. ¿Se dan cuenta del plomo? En el trayecto de los vasos hay como un plomito, ¿no? Por donde le he pasado el KTP. ¿Sí lo notan? Ese es más o menos un endpoint con KTP. Con el KTP no van a tener usualmente una púrpura muy Ese es llamativa. KTP ahí, ¿no? Esto es KTP. Esto es KTP. Esta señora tiene una araña vascular. Ahora, y tú empiezas poco a poco a aumentarle la afluencia. Esto es del estudio que te digo. Ah, Está con eso, 23. Entonces ya me lo aprendí y ya le pongo directamente eso. Ese es el estudio alemán que había encontrado. Y ahí el KTP en eso no ayuda. Algo, pero es tolerable usualmente. Esto es tolerable, no es tan fastidioso. Una araña vascular también bastante conocida, ¿no? Puede ser 15 milisegundos para algunas bibliografías. Usé 50, ancho bajo, energía baja, un disparo en el centro. Cuestión, la arañita es como una arañita, esas botoncitas que tiene bracitos. Le pega solamente al putito, porque los vasos del costado se van a salir cuando tú rompes el vaso matriz. Le pegas uno y ya está. Verrugas, un clásico. Acá no apunté la energía, se me ha pasado, pero acá la técnica es 20-20, es la energía. 20-20, acuérdate, usualmente para verrugas, porque puede ser con neodimio o puede ser con KTP, tienes dos alternativas. Para las corporales de este tipo, las vulgares, el NdJack de 1064 es la mejor opción, porque con una sesión o máximo 2 se te puede limpiar sin cicatrices, que es la ventaja. O sea, no tienes cicatrices. Entonces pones 20 milisegundos, el SPO puede ser 4 o 5 y la energía empiezas a testearla desde 200. Por eso es 20-20, acuérdate la regla, 20-20. Desde 200. 200, 210 hasta 220 te puedes ir. El endpoint es que la lesión se ponga como si fuera una escarcha de léntigo. Se empieza a blanquear. Cuando tú ves que blanquea, 1 o 2 disparos, ya está listo. Yo por un tema de seguridad, por un tema de no fallar, yo lo que hago es poner bleomicina en la base. Le pongo primero la lidocaína, porque esto le va a doler. La bleomicina, ¿no? Por esto se puede hacer sin el láser, se puede hacer sin anestesia. Sí duele un poco, pero es tolerable. Pero como le pongo yo bleomicina, pongo primero lidocaína sin epinefrina. Si tú vas a usar un tratamiento vascular inmediatamente, como yo te dije ese día, creo que sí te dije, la epinefrina puede ir. Porque tú vas a pegar y hasta que haga la vasoconstricción ya tú entras en la máquina y disparaste. Pero si tú el paciente lo vas a tener esperando, sabes que le voy a poner anestesia, puede ser otro paciente y tú entras después, no, ahí sí no hagas eso, porque ahí sí te va a hacer vasoconstricción. Entonces se pone el alido, anestesias, pones una gotita de bleomicina en las bases de las cicatrices, de las verrugas y disparas. Me da la impresión que esta es una sesión nada más. Mira, no hay cicatrices. Porque si tú lo haces con cautelo, lo haces con CO2, vas a tener mucha recidiva y vas a tener cicatrices encima. En cambio con el neodimio 1064 vas a estar tranquilo. La bleomicina al final, después del ácido. No, primero va la bleomicina. Primero la bleo. Primero el alido, segundo el ableo, tercero el ácido. Y no deja, al meter líquido, no deja eso muy hinchado, menos penetración del láser. Menos, o sea, más espacio que recorre el láser para llegar a los vasos. No he tenido problemas, ¿no?
Ha No he funcionado. tenido problema. Recuerda que el neodímio incluso absorbe agua. Estás poniendo agua, no error. Excelente, no hay problema. O sea, absorbe vasos, agua, así que no hay problema. Con la lidocaína no me da mal. De hecho, que los tatuajes también yo decía que también los anestesiaba. Porque si tú le haces anestesia no duele muchísimo, ¿no? Tú igual con esto. Le pongo por si acaso un alido. Bueno, ojalá tenga hoy día una verruga, o no han traído. No, ya, bueno. Perioculares. En perioculares el ancho es más grande. Ya no es 15, no es 20, sino ya es 45 o 50. Tienes que jalar la piel, no se hace en la parte grasa, sino sacas la piel, jalas para poder trabajar. Pues si disparas en la parte de grasa vas a dejar un hueco, porque es grasa, ¿no? Tú jalas la piel, pones el lente y vas trabajando en los puntos, ¿no? En las conexiones. Esa señora ha tenido 2 sesiones, me parece. Entonces, mira que prácticamente ya no se nota, pero en la primera sesión no se va del todo, sino que se reduce. Se reduce tanto el lumen del vaso que el paciente dice, incluso con la presencia doctora, ha bajado muchísimo, ¿no? Claro, porque no la vas a quitar. Ahora, ahí tienes que tener en cuenta que hay venas que no se pueden sacar. Un día una señora me quería que le saque una vena acá. Esta vena no, esa ya no, pues son las epicondriales, esas no. Entonces hay venas que no se pueden sacar. Un día una señora también quería, se le notaba la facial y quería que le saque la facial. No, hay venas que no se pueden sacar. Esto de acá sí, no, pero hay venas que no se pueden sacar, ¿no? O sea, hay venas que son imposibles porque son las venas que nutren. Pero estas de acá son clásicas, son bien solicitadas, ¿no? Estas de acá no Y sacas la de los tobillos, esas arañitas vasculares de sí, los pero tobillos. tienes que asegurarte que el paciente no te tenga insuficiencia profunda, porque si te tiene la profunda tú se las quitas y a la semana se abre. Entonces tú tienes que advertirle, ¿no? Mira, te las voy a sacar, pero tienes que tener tus venas profundas bien. Le mandas su ecografía. Sí, le mando su Doppler, si está con eso la mando al cardiovascular y me hago loco si tiene insuficiencia. Digo, no, señora, porque van a recibo. Pero obviamente los anchos también son muy parecidos, ¿no? O sea, si este es un 45 y el otro es un 20, el otro es un intermedio, 20, 25. Uno va testeando. Muchas veces el problema no es la energía, muchas veces el problema es el ancho. Cuando uno revisa vasitos, antes de aumentar mucho la energía, yo sugerencia, ¿no? Si ustedes se van a ir a un vaso, una telangiectasia, y están subiendo en 110, 120, 130, con 140 ya no te corre, algo está fallando que no es la energía, que ya es el vaso. Un día la doctora que trabaja conmigo viene y me dice, Luis, mira lo que he visto en la clase de SILAC. ¿Qué ha visto? Le digo, mira, la telangiectasia la sacan con 180. Le digo, hermana, tú le disparas 180 y ahorita me haces un hueco, le digo. ¿Por qué? Porque viene el detalle de lo que te decía. Justamente los endpoints están diseñados para aprender cómo dosificar, porque nosotros tenemos, todas las máquinas tienen energía diferente. O sea, lo que calibra acá Amelia no es lo que calibran en México. No es lo que calibran en Argentina, ¿no? La misma máquina muchas veces las empresas no son... ¿Cuál es la palabra? No son... la palabra no mienten, o sea, mienten con la energía, ¿no? A mí me ha tocado, cuando he comprado máquinas chinas, que empecé así, que el chino me decía, oye, tu CO tiene 40 watts. Pucha, yo con mi Biblia tengo 30 y hago más hueco, digo, o sea, esto no es 40 watts. Entonces hay empresas que dicen, oye, estos son, de repente para el doctor de Argentina, pues su máquina de 180 será para cuántas, 120, 130. Entonces, eso sí, nunca copien el parámetro, porque ella, por ejemplo, iba disparando y le va a pegar 180 a la vena, y con eso me haces un hueco ahorita, le digo, no puedes pegar 180 acá. O sea, tú tienes que ir dosificando. Y lo que decía el doctor, no, mira, yo pego acá con la ICI en México y con la misma máquina acá, no tengo el mismo efecto. Le digo, para empezar, también las poblaciones cambian. Las poblaciones no son iguales. De repente, los vasos de allá, qué sé yo, de repente tiene una diferencia con la de acá. No, entonces es lo primero. Lo otro también es, como les comentaba, cuando ustedes están teniendo un tratamiento vascular y les está yendo mal, piensen en otra cosa, piensen en la hemoglobina, que puede pasar, ¿ah? Doctor, mira, le he hecho todo bien, estoy teniendo el endpoint bien, estoy haciendo todo bien, pero sabes que este paciente no está respondiendo. ¿Qué estará pasando? De repente ya no es algo que sea de láser, sino algo externo. Si ustedes están trabajando target, lo otro que en algún momento se les tiene que venir en la mente es que el target no esté presente. Si tiene paciente anémico, obviamente no va a responder a nada, tiene que subirle la hemoglobina para que pueda responder. Así que es otra de las cosas, ¿ya? Con respecto al tema de los eritemas post-acné, hay una técnica que está descrita y que la van a escuchar mucho, que es el modo micropulsado, que se usa muchísimo el modo micropulsado, pero el modo micropulsado es principalmente un modo de fotono. No es un modo que en cuanto se use. Acá en Perú hay un doctor que habla mucho del micropulsado. Pero a mí en lo personal no me gusta porque es muy lento, toma muchas sesiones.
El micropulsor significa que tú agarras el 1064, le bajas al mínimo, que es 0.3, para el Marine sería 0.1, pones el spot en 4 en 5 y empiezas con 15 de energía. Lo que hace para el melasma, literalmente. Entonces, un melasma se hace porque no tienes otra cosa en el melasma. Pero si tú le haces eso a un eritema post-acné, si le haces eso a una rosácea, te va a tomar una vida bajárselo. Entonces no me agrada, realmente a mí me parece lento. Esta paciente me ha tardado como 3 o 4 sesiones y hay que estar pasando 1000 por pase. O sea, 1000 es como tranquilamente como 4 o 5 minutos por mejilla. 1000. La verdad es que yo creo que tú también tienes el tema de la rapidez, ¿no? Uno tiene una carga y hacer esa vaina en consultores, la verdad entonces yo con el micropulsado no me agrada. Igual he puesto un ejemplo, funciona pero con muchas sesiones. Ahora, ¿qué uso yo para rosácea? Mira, una sesión. Y eso es KTP. 2 sesiones, mira. No tiene casi nada. Y con KTP. Dime qué máquina hace eso con 1 o 2 sesiones. Esta máquina hace 1 en 2. ¿Qué parámetros he usado acá? ¿Y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo ves el cambio? Al mes ya se ve. ¿Al mes? Sí, al mes ya se ve. ¿Y Esta foto tiene 1 semana. Ah, ya, claro, en una semana Esta ya. es 1 semana, que ya bajó. Pero esta- se va con eritema. Sí, se va más roja. De hecho, el endpoint es la rojez. Ah, Si ya. tienen una rosácea hoy día vamos a aprender. La rojez. Esta paciente es de Estados Unidos, por eso es que ha venido más delgada después de 6 meses, ¿no? Porque le hice 2 sesiones, justamente el día que vino para esta, le hice ahí la segunda, y esta es la foto ya 6 meses después que me vino a Perú nuevamente, es peruana, pero vive allá. Y acá cuál es la técnica. Esta es una técnica del doctor Mateo, no es propia, no es mía. Ya, pero es la regla acá, es la Nemotecnes 8, 9, 10. Ancho de pulso 8. 8. Energía 9 y Spook 10. 8, 9, 10. ¿Ya? Solamente que la energía se cambia en función de la piel y de la reacción, porque tú tienes que empezar a testear desde abajo. No empiezas en 9. Empiezas tal vez en 8 y disparas. Tienes que tú ver el eritema. Que el eritema sea discreto. Si hay un eritema discreto, te quedas en esa energía. Le dispara 8 y de repente está igual, no ha cambiado. El eritema está idéntico como está. Sobre el 8.5, sobre la 9, 9.5. No creo que más de 9.5 te pases. Entonces esa es la técnica 8, 9, 10. Significa que has usado 8 de ancho de pulso, has hecho un spoke enorme y has hecho una energía relativamente considerable. Esa es una técnica del doctor de Italia. En fototipos altos va espectacular, en fototipos bajos también lo he probado. Vamos a ver. Una pasada así. Un pase, ¿no? Un pase, ¿no? Rapidito, en 5 minutos acabas. El spoke es tan grande que haces Ya. y ya está. Pues te digo que si a ti te dicen 0.3, digo, oye, yo no uso 0.3. Esta vaina va con 8 y con el spot, porque es un spot grandote.